Otro de los elementos que vamos a encontrar dentro del análisis de aceite es la presencia de refrigerante o la presencia de agua. Esto depende del tipo de fluido que yo utilice en el sistema de refrigerante de mi motor. Entonces es bien importante tener en cuenta que yo debo utilizar un refrigerante correctamente formulado de acuerdo a lo que me especifica el fabricante del motor. En la medida en que yo no utilice un refrigerante correcto o utilice solamente agua, voy a empezar a tener problemas en componentes que se derivan en un paso de refrigerante hacia el aceite. Entonces veamos uno de esos componentes, la camisa de cilindros. Entonces es muy común que en esta zona se generen picaduras debido a una variable que se presenta en el motor que se llama la cavitación. Esa cavitación lo que hace es generar burbujas que implotan y empiezan a arrancarme material de la camisa. Si el tema es excesivamente crítico, esas picaduras pueden atravesar la camisa completamente y hacer que el refrigerante entre directamente hacia la cámara de combustión. El segundo punto, esa cavitación se me puede acumular en esta zona, desgastar el asiento de la camisa y generar el paso de refrigerante hacia el aceite por esta zona. Un elemento que también es bien crítico es el enfriador de aceite, específicamente el núcleo del enfriador. Este elemento como enfriador puede llegar a ser afectado también por una mala instalación de las tierras eléctricas en el bloque de cilindros. Entonces, al tener una mala instalación de las tierras, genero un tipo de efecto que se llama corrosión galvánica. Eso lo que hace es perforar el enfriador y generar fuga de refrigerante hacia el aceite. Y en algunos casos, en motores EGR, que tienen recirculación de gases de escape, tenemos un enfriador de gases de escape. Entonces, en este elemento vamos a tener flujo de gases de escape por un sector y flujo de refrigerante en el otro. Cuando yo utilizo agua solamente en este tipo de motores, entonces lo que va a hacer es que el agua hierve dentro de este componente, perfora las placas y el agua termina introduciéndose dentro del flujo de los gases hacia el motor y contaminándome el aceite. Entonces, de este tipo de contaminación también podemos tener muchos ejemplos. Vamos a encontrar que cuando el tema es muy crítico, vamos a encontrar emulsión del aceite. La emulsión del aceite es básicamente una mezcla que se genera entre el refrigerante y el aceite formando una pasta lodosa, y eso hace que el aceite suba la viscosidad y pierda su capacidad de lubricación. Se me puede provocar, por ejemplo, daños en los casquetes, y puedo identificar ese daño en los casquetes porque la capa superficial de plomo tiende a coger una capa verdosa que me identifica ese tipo de entrada de cavitación. Vamos a encontrar daños en las camisillas de la culata, que también me afecta a los inyectores, y por ahí puede ser una fuente de entrada de refrigerante hacia el motor. Entonces, cualquier entrada de refrigerante a nuestro aceite va a ser, digamos que, un tema bastante crítico, porque va a modificar la capacidad de lubricación de nuestro aceite y generarnos un daño apresurado, un daño, digamos que súbito en nuestro motor.